la economía, lo social, lo político, lo cultural, y la idea es que nosotros podamos manejar esa sostenibilidad en ese intercepto de esas de esos aspectos que manejamos allí, ¿cierto? Yo aquí les he colocado unas imágenes donde contrastamos precisamente esos usos que le estamos dando a zona costera. Por ejemplo, en Santa Marta tenemos la zona de playa de recreación y la zona del puerto en el fondo, ¿sí? Son actividades que se presentan, la actividad entonces cultural, recreativa y la actividad económica, lo mismo en Cartagena. Acá al final tengo a Singapur, entonces tenemos que es un país muy pequeño que tiene que optimizar sus recursos y tiene la zona de playa de recreación, pero divide a partir de unas boyas la zona de puerto y le llegan casi que en los mismos sectores, entonces mercancía, comercio, y es uno de los grandes puertos que tiene Asia. Eh, las zonas costeras son espacios comunes, ¿cierto? Que nosotros en la legislación decimos que son inembargables, inexpropiables. No, nadie podría ser dueño de la zona costera, precisamente porque en esa zona costera hay una serie de recursos que son comunes a todos. Los pescadores, la gente que colecta, aquí tenemos una imagen de las piangüeras que están sacando los moluscos de las raíces, y no pudiéramos decir entonces que alguien es dueño de un manglar en el Pacífico o en el Caribe, ¿cierto? Entonces, esas zonas comunes se ven como un patrimonio eh, del planeta en general que no se puede privatizar, eh, y mucho menos entonces esos mares o esas costas que lo rodean. Con la legislación lo que se pueden dar son permisos de uso en esos sectores, ¿cierto? Pero no que una persona, una empresa sea dueña de estas zonas. Eh, ¿Qué tenemos entonces? Para nosotros poder planificar, para nosotros poder hacer gestión en la zona costera, tenemos que tener en cuenta todas esas variaciones que hay, como son los paisajes, ¿sí? Les mencionaba ahora, muy distinto a nosotros ver el ecosistema en el Pacífico colombiano, el manglar, a ver las playas en el Caribe, a ver los ecosistemas de coral, a ver la arena blanca asociada a esos ecosistemas. Entonces tenemos que tener en cuenta esos complejos que tienen que ver con los elementos físicos, ecológicos y humanos que nos generan entonces ese paisaje. Igual lo social, lo que hablábamos de las culturas, todos los actores que están en estas zonas y qué papel juegan en ellos en la zona. En lo ecológico, ¿qué ecosistemas tenemos allí? ¿Qué servicios ecosistémicos nos prestan cada uno de esos sistemas, de esos ecosistemas que tenemos allí? Y en lo físico, la superficie terrestre, el espacio concreto que está entonces en esos lugares. Entonces, nosotros se requiere de una planificación y un ordenamiento para el uso adecuado de estos sectores, ¿cierto? Pero que a la vez también podamos conservar esos valores y los servicios que nos prestan esos sistemas. Ese es el objetivo que nosotros estamos manejando. Si nosotros vemos actualmente, todo el océano está afectado por la presencia humana, unos sectores más que otros, pero en todos hay una influencia, ¿cierto? De pronto donde vemos estos rojitos más fuertes es donde se presentan, digamos, los puertos más grandes, donde hay más intercambio de mercancías, donde tenemos entonces una estructura también mucho más fuerte, ¿cierto? Y otros un poco con menor impacto, pero siempre vamos a tener la presencia humana y su impacto en estas zonas. Miren una situación, nosotros para Colombia, como les mencionaba ahora, tenemos las dos costas, Caribe y Pacífico, pero en Colombia tenemos una situación distinta. ¿Cuál es esa situación? En Colombia el desarrollo como tal se ha dado en la zona andina, en las tres cordilleras, mientras que para la zona costera es un poco menor. Y no tanto para el Caribe, porque en el Caribe sí tenemos pues algunos de los grandes puertos, grandes ciudades alrededor o en la costa,
pero para el Pacífico ese desarrollo sí es un poco menor, ¿cierto? Tenemos 2 o 3 grandes ciudades allí y otras que son capital, pero que no tienen una conexión directa con la zona costera, ¿sí? Y esto es algo muy diferente y es característico para nosotros. ¿Qué problemáticas ambientales sí he sacado aquí, digamos, las de mayor impacto, porque sabemos que hay otras más, pero ¿cuáles tenemos aquí? Una, problemas que nos están afectando la zona costera en este momento es el cambio climático, la pérdida de diversidad, de extinción de especies, invasión de especies también, contaminación por residuos sólidos, que son todos plásticos en su mayoría, pero también tenemos vidrios, tenemos latas, tenemos otros productos sólidos que están afectando esta zona costera y la contaminación por aguas residuales, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ya nosotros de pronto tenemos una idea, ya sabemos, decíamos, va a llegar el cambio climático, ya estamos viviendo este cambio climático, cambios bruscos en el clima, de pronto está haciendo mucho calor, de pronto llueve, mucha agua, lo estamos viviendo actualmente en el país, lluvias constantes durante este año y esas temperaturas extremas muy altas en verano o muy bajas en el invierno, ¿sí? Y esto me genera también unas catástrofes, unos efectos como tienen que ver con los huracanes, las tormentas tropicales, esos huracanes que cada vez se presentan más frecuentes y con mucha mayor intensidad, precisamente debido a esa inestabilidad que tenemos en la atmósfera. Ese aumento de temperaturas igual ha generado que los polos, los casquetes polares, empiecen a derretirse, empiecen a enviar más agua dulce al océano poco a poco y que durante cada año tenemos que hay menos eh, hielo en los polos. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Pues el cambio en la salinidad del agua. Si tengo el océano con una salinidad alta y empiezo a adicionarle agua dulce, por ese hielo en los polos, pues lo que sucede es que va a haber un cambio en la salinidad y eso me va a afectar directamente a los organismos que viven allí, el metabolismo de esos organismos que están adaptados a unas condiciones distintas de temperatura, de salinidad y de nutrientes presentes en el sistema. Básicamente sabemos que el cambio climático se debe a esa emisión de esos gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran principalmente el CO2 y el metano, ¿sí? Que ha hecho que entonces esos gases se atrapen en la atmósfera y que se vaya calentando un poco más eh, el planeta. Básicamente, esos gases provienen de esa generación de energía a partir de fuentes no renovables como el carbón y el petróleo. El carbón, sobre todo, tiene un efecto mucho mayor. Y para el metano, pues sabemos que la mayor cantidad de efecto proviene a través del ganado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese parte de situaciones. La pérdida de diversidad viene asociada a todos estos cambios de temperaturas, a cambios de salinidad, eh, organismos que están ya llegando de un lugar a otro, eh, esa invasión acelerada de especies que tenemos precisamente porque hay una movilidad mayor, entonces hay especies que han llegado en barcos, hay especies que llegan por corrientes marinas, hay especies que se han dispersado por accidentes, como fue el caso del el pez león, pero que tenemos esos organismos que están teniendo un efecto directo sobre las poblaciones en la zona costera y oceánica, ¿cierto? El manatí, el hábitat del manatí está siendo muy afectado por otras problemáticas como son también aguas residuales, sedimentos, los motores y la tortuga carey, pues su tráfico por su carne y por su concha, por su caparazón. Y contaminación por aguas residuales. Sabemos que en la mayoría de las zonas costeras no existe un tratamiento adecuado de las aguas residuales,
¿sí? Y todas estas vierten directamente a la bahía, vierten directamente a las áreas costeras y esto genera entonces un problema de eutroficación, una gran cantidad de nutrientes que están afectando entonces las condiciones en el agua. En muchos sitios ya tenemos identificadas zonas muertas, quiere decir que no hay oxígeno, que no hay vida, peces u otros organismos, sino de pronto algunas bacterias, precisamente debido a esa eutroficación, ¿sí? Y también, aparte de aguas residuales humanas o de industria, tenemos la escorrentía agrícola que nos está generando a nosotros una problemática muy seria con relación a todos los nutrientes que vienen por escorrentía a través de los ríos y que están generando entonces también esta contaminación en estas áreas, en los ecosistemas directamente, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que algunos vertidos como el petróleo o las aguas o las basuras, los sólidos, pues se pueden ver a simple vista, pero hay otras que no las vemos. Podemos ver que el agua a simple vista parezca bien, pero tener una carga de patógenos, tener una carga de contaminantes que están allí y que pueden ser dañinos entonces para las poblaciones. En ese sentido, desde la universidad nosotros hemos iniciado un estudio en la bahía de Buenaventura, básicamente. Vemos aquí el casco urbano en la cuadrícula y hemos establecido unas áreas de muestreo desde Agua Dulce, Isla Alba, Piangüita y Punta Soldado. Y pues aparte de otros estudios que estamos haciendo, hicimos un análisis en el ecosistema de manglar, que es uno de los ecosistemas dominantes en esta zona, un análisis con relación a la presencia de metales pesados en los diferentes compartimentos. Entonces sacamos sedimento, sacamos algas, raíces, piangua, el piacuil, que es otro molusco, peces, y en ellos hicimos el análisis de qué metales pudieran estar allí. ¿De dónde provienen los metales? Pues de los que ya les digo, o agua residual, producto de las poblaciones humanas, o por la industria, o por escorrentía, por agricultura, ¿cierto? Y pues encontramos que, pues sí, analizamos una variedad de elementos, pero estos son los comunes: cobre, cadmio, mercurio, plomo, que están presentes en el sedimento y cómo de aquí pueden transferirse a los organismos, ¿cierto? Al piacuil, que es un molusco, es un gasterópodo, cómo pueden transferirse a la piangua, que es el bivalvo, estos dos son de consumo en la zona, o a los peces, en sus branquias, en el hígado, en la carne como tal, en el tejido o en las gónadas, ¿sí? Y encontramos que sí hay presencia de estos metales en los organismos y analizamos un índice, que este es un factor de acumulación del metal en el organismo, donde entre más cercano a uno esté, el factor de acumulación va a ser mayor, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, para el mercurio, tenemos un factor alto en piangua y en peces, en branquias y en el tejido como tal, ¿cierto? Y en las gónadas. Haciendo el análisis de dónde puede provenir el mercurio en la bahía, ¿cierto? Pues sabemos que en algún momento el río Dagua se realiza la actividad minera en la cual, para minería de oro, se utiliza el mercurio para extraer, ¿cierto? Entonces sabemos ya que en este recorrido va a haber la presencia de estos elementos y especialmente, pues en este caso, para el mercurio, ¿sí? Otro de los problemas que nosotros hemos relacionado es precisamente la contaminación por residuos sólidos plásticos. En este caso, ya se han identificado más de 6 islas de plásticos a nivel mundial, pero una cosa también es lo que nosotros vemos en superficie y otra cosa es lo que está en profundidad, ¿no? Ya muchos de esos plásticos están en el sedimento, están, eh, digamos, en el fondo y ya permanecen allí. De hecho, un artículo que leímos esta semana dice que ya en la Antártida se encuentran plásticos en el hielo, ¿cierto?
Y tenemos aquí cuánto duran esos plásticos en degradarse. El Tetra Pak que nosotros decimos 30 años, los vasos plásticos 50 años, bolsas de plásticos que es lo que más hay 100 años, las botellas de plástico de agua 450 años, ¿cierto? Pero esto es lo que nosotros pudiéramos ver y es lo que nosotros de una u otra manera, digamos, pudiéramos recopilar o rescatar del agua. Pero hay otro plástico que es el microplástico, que puede ser de origen primario, secundario. Origen primario es cuando se hace el microplástico, menos de 5 micras, para utilizarlo en algún producto, en cremas faciales, en desodorantes, en algún producto, y ya viene con esa medida en la ropa también. Y otros son estos plásticos grandes que se van degradando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, igual nosotros en estas mismas estaciones hicimos el estudio para ver qué tanto microplástico hay en la zona. Y hemos encontrado, miren ustedes, esto es con vista al microscopio, estas fibras de plástico asociadas, este es al sedimento, pero hemos encontrado las pianguas cuando las abrimos, allí el plástico o inclusive en el músculo, esas fibras plásticas que pueden ser azules, rojas, dependiendo de el origen que hayan tenido, ¿sí? Entonces vemos cómo son dos problemáticas que están afectando ahora, bueno, básicamente en Bahía Buenaventura, pero sabemos que en otros lugares también, y ante lo cual entonces nosotros tenemos que actuar. ¿Qué solución le vamos a dar a esto? Miren, como en un manglar es la presencia de desechos, en su mayoría vemos plásticos, pero también hay otro tipo de empaque, ¿cierto? Miren acá las sillas rimas, hemos encontrado televisores, hemos encontrado colchones, hemos encontrado una cantidad de cosas en el manglar que no deberían de estar allí. ¿Por qué? Porque todo esto interfiere en la producción de peces, en la producción de organismos que vienen a colocar así sus huevos en María Alta y que de la cual depende la pesquería. Entonces podemos escuchar a los pescadores que dicen, no, la pesca ha disminuido, ya no sacamos tantos peces, ya. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la función que se tiene, en este caso, el manglar, ¿sí? Que los organismos vienen, depositan sus huevos, los más pequeños, entonces están siendo protegidos por estas raíces y cuando tienen un tamaño adecuado, entonces regresan al sistema y es cuando ya los pescadores entonces los pueden obtener. Eh, Antonio Guterres de la FAO tiene estas frases: la prioridad en este momento es combatir esa emergencia climática. Debemos hacer las paces con la naturaleza, es una tarea, es la tarea más importante que tenemos en este siglo y debe ser la prioridad en todas las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto dependemos que nosotros también podamos seguir así. En estos esfuerzos se viene desde hace rato, en los 70, con la Convención de Ramsar, donde se establece el convenio para conservar recursos naturales, básicamente humedales, y para zona costera, pues tenemos también humedales en zona costera, donde hay una gran diversidad de aves, de moluscos, de macroinvertebrados que están allí conservándose, y es una prioridad también para las zonas costeras poder conservar esos humedales, esas zonas humedales en zona costera. El más grande que nosotros podemos conocer es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta, es el humedal costero más grande que tenemos acá en Colombia. Luego en el 72, la Declaración sobre el Hombre y el Medio Ambiente. Aquí se reconoce que todos los estados tienen el derecho de explotar sus recursos de acuerdo con sus políticas y garantizar pues que esas actividades que se lleven a cabo no causen daño a los otros estados. Si Colombia tiene una actividad, que no le cause daño a Venezuela, a Panamá, ¿sí? Y aquí se señala ya, miren, en el 72, la importancia de poder ordenar y planificar el uso y el manejo de esos recursos. La FAO en el 95 saca un Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable. Allí tenemos principios y normas para la conservación, ordenamiento, desarrollo de todas esas pesquerías y se promueve
el manejo sustentable, ecológico, económico y social de esos ecosistemas marinos costeros. De estos, del bienestar y de la salud de estos ecosistemas marinos depende que podamos tener los peces. Entonces, es importante poderlos mantener en buenas condiciones, ¿cierto? Y es allí entonces donde a partir de esos tratados, de esos convenios, se establecen una serie de mediciones en cada país para saber hasta dónde tiene derecho a explotar, a manejar y cuándo entonces ya es una zona de dominio general. En la cumbre de Río en el 92 se presentó una situación bien importante y es que allí el concepto de manejo integrado en zona costera se manejó como eje central, ¿sí? Para el desarrollo sostenible y protección del medio marino y costero. El manejo integrado en la zona costera es una metodología que utilizamos en estos sectores. Y lo mismo entonces está la declaración de la Cumbre del Milenio en el 2000, donde contamos con una serie de objetivos de desarrollo del milenio y con los cuales entonces contamos también para proteger los ecosistemas. De estos referentes internacionales, entonces se deduce que cada país tiene derecho a utilizar propio estas 12 millas de mar territorial. La zona contigua son otras 12 millas, o sea que son 24 millas de uso. La zona económica exclusiva, donde se llevan a cabo actividades de pesca ya industrial o de exploración marina, la plataforma continental y el alta mar. Estas mediciones en la mayoría de los casos son similares en los países, para algunos pueden variar. Para algunos países ese mar territorial puede ser más angosto o más amplio en otros casos, ¿cierto? Y esa zona económica exclusiva, entonces, va hasta las 200 millas náuticas. La plataforma continental es muy importante también tenerla en cuenta porque con base en eso también se están llevando a cabo delimitaciones de los países. Es una de las razones por las cuales Nicaragua quiere acceder a sectores en Colombia, ¿sí? Porque su plataforma continental tiene una amplitud mucho más amplia de lo que nosotros podemos tener acá cercanos, ¿sí? Y a partir de la Agenda 2030, entonces, ya decimos, listo, tenemos que empezar a trabajar. Hay 17 objetivos de los de desarrollo del milenio para transformar, ¿cierto? Y allí esos objetivos cumplen todas las áreas de desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. ¿Qué elementos tenemos nosotros aquí para poder conservar esa base natural y esos servicios ecosistémicos? Pues que los ecosistemas a nosotros nos proporcionan una serie de servicios, como es estructura, procesos físicos, cumplen una función. Un ejemplo es la retención de sedimentos, de nutrientes, de filtración de agua, de acumulación de elementos nocivos en algún caso. Tienen los servicios como es la reproducción de especies, la de protección de la línea costera. Estos ecosistemas costeros cumplen con esa función, por ejemplo, de prevenir la erosión, de proteger contra inclusive tsunamis. Ya se comprobó en los últimos tsunamis que hubo en la zona como donde existía el manglar, el impacto fue mucho menor a donde la costa estaba despejada, ¿cierto? Y también los beneficios, los bienes y beneficios que se tienen, como es la seguridad alimentaria, saber que podemos contar con los pescados, saber que podemos contar con los moluscos, con la piangua, con los cangrejos, para esas poblaciones que están allí, ¿sí? Y pues otra serie de servicios, de bienes y beneficios que podemos tener, como cuánto podemos nosotros pagar por proteger el bosque o qué medidas podemos nosotros adoptar para poderlo proteger, ¿sí? Entre estos elementos de la gestión costera, como les mencionaba, el manejo integrado en la costera es uno de estas herramientas con las que nosotros contamos para este manejo. Y digamos, el centro de esta metodología es que exista una integración
tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. A nivel horizontal, ¿con quién? Con todos los sectores productivos. Allí tenemos que ponernos de acuerdo, transporte, hotelería, tenemos que ponernos de acuerdo los pescadores, tenemos que ponernos de acuerdo los de los restaurantes para poder hacer un manejo adecuado, ¿cierto? Estos serían estos sectores, la integración horizontal, ponernos de acuerdo cómo vamos a manejar los recursos, cómo vamos a manejar los sectores, pero también debe haber una integración intergubernamental, ¿sí? Que tiene como base las comunidades, pero que debemos, al ir avanzando, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios también deben estar alineados en esos manejos y en esos planes que nosotros tengamos para el desarrollo de esta zona, ¿sí? Integración espacial, donde se desarrollarían cada una de las actividades, un sector para pesca, un sector para conservación, un sector para turismo y cómo poder entonces nosotros conservar lo que debemos conservar y utilizar lo que podemos utilizar, ¿sí? Otro elemento que tenemos es la planificación espacial marina. Esta es una herramienta también para ese manejo basado en los ecosistemas que nos permite gestionar el uso del mar, ¿sí? Aquí se nos pueden presentar conflictos. Si quiero poner una pesquería, si quiero poner, en este caso, energía eólica, si quiero tener una playa de recreación, si quiero tener un sitio de conservación, se pueden presentar conflictos, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos esta herramienta, la planificación, para que cada uno de los sectores, cada una de las actividades se puedan desarrollar de una manera armónica y que sea entonces también sostenible. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos, digamos, las rutas. En el mar tenemos también digamos, las vías por donde se desarrollan, por donde se transportan los buques más grandes, las lanchas. Tenemos las zonas de conservación, tenemos las zonas de generación de energía, tenemos las zonas de protección de especies, ¿sí? Las zonas de recreación para, digamos, deportes acuáticos, las zonas de recreación de playa. Entonces, saber en cada lugar qué se puede hacer y cómo se puede hacer y en qué condiciones se puede hacer y que no exista el conflicto, ¿sí? De que yo quise hacer aquí, utilizar una lancha, pero resulta que hay personas nadando, pero resulta que hay pescando y se nos convierte entonces esto en un problema. Y el último es el enfoque, entonces basado en los ecosistemas. Es básicamente, surge eh, a partir de la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica. Aquí entonces esta es una estrategia para la gestión integrada de las tierras, de las aguas y los recursos, y reconoce que los seres humanos tienen toda una diversidad cultural y que son integrantes de los ecosistemas, ¿cierto? Son personas que están relacionadas directamente con el ecosistema, los pescadores, las piangüeras, las personas que utilizan la madera. Hay una relación directa, ¿sí? Y que esa gestión debe ser adaptable para tratar entonces con la dinámica también que tienen los mismos sistemas. Entonces les estoy mostrando aquí tres de esas herramientas que nosotros podemos utilizar para el manejo costero y que tienen entonces ya una serie de elementos que en los cuales nos podemos apoyar. En los planes de ordenamiento territorial, los planes que existen de manejo en estos municipios costeros y que permite entonces tener esas áreas de conservación, de uso, recreación, puertos, turismo, y se puede dar a nivel general. Me dicen las niñas si dejo allí porque tengo otra cosita para mostrarles o cómo estamos con el tiempo. Bueno, continúo entonces. Entonces, dijimos que cambio climático básicamente era un problema por el uso de esas energías como petróleo, carbón y gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues aplicar energías renovables. Tenemos la eólica. En la zona costera podemos utilizar la mareomotriz, que es la que genera la marea cuando sube y baja, o la undimotriz, que es la que tiene que ver con las olas. También se puede implementar.
Estos ecosistemas costeros tienen una serie de servicios ecosistémicos, ¿sí? Almacenamiento y captura de carbono es uno de los que se están analizando ahora con mayor intensidad. ¿Qué tanto carbono están capturando en los manglares, los pastos, los corales? Y que me están contribuyendo a disminuir esa concentración de carbono en la atmósfera y contribuye entonces a disminución de cambio climático. Toda la proporción, la provisión de alimentos que encontramos en el mar, la madera, todos los elementos que encontramos allí para construcción, para herramientas y sobre todo uno muy importante es la protección costera, que nos protegen estos ecosistemas de la erosión, de las inundaciones, de las tormentas, ¿sí? Para la pérdida de diversidad, entonces, pues hay también estrategias, evitar la superpesca, promover la pesca responsable, conservar esa diversidad de los hábitats, de los ecosistemas. Y para contaminación por residuos, pues ya vemos que muchos estados han optado por prohibir plásticos de un solo uso, tener unos muy buenos sistemas de reciclaje, tener unos muy buenos sistemas para reusar esos plásticos que ya se han puesto al uso. Eh, los rellenos sanitarios no es lo óptimo, pero se le puede dar también un manejo y separar, ¿no? La separación de lo que pueden ser utilizado en compostaje, en abonos, para evitar esa utilización de esos abonos químicos que nos pueden generar los problemas de contaminación y también el manejo de estos residuos especiales, ¿no? Baterías, todo lo que tenga que ver con medicina, con aceites, con grasas, tener unos muy buenos sistemas de gestión para esos residuos. Y para tratamiento de aguas residuales, tener esas plantas de tratamiento que nos puedan remover el nitrógeno, que nos puedan remover esos patógenos, o cuando no se puede hacer una planta de tratamiento, entonces tener los sistemas sépticos que también nos ayudan a controlar un poco esa cantidad de agua residual con tanto nitrógeno, con tanto fósforo que va a las aguas. Bueno, vamos dejando por aquí. Yo les agradezco mucho a ustedes la presencia, el estar aquí y le doy la palabra entonces a las compañeras. Bueno, profe, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por dar toda la información correspondiente para nuestra especialización y queriendo pues invitarles a todos nuestros participantes para nuestra especialización en gestión ambiental en zonas costeras, que actualmente pues se encuentra con las inscripciones abiertas para llevarse a cabo en esta corte académica, teniendo en cuenta pues que es una metodología totalmente virtual. eh, en temas de horarios es flexible, ustedes deciden pues el momento de ingresar a la plataforma, ver las clases y desarrollarlas a través del chat. Si alguna persona pues desea aclarar algún tipo de pregunta o duda referente a la charla que nos dio nuestra docente, y si tienen alguna duda o inquietud en cuanto al proceso de nuestra especialización, nuestra profesora pues siempre está dentro de nuestro acompañamiento para poder darle seguimiento a ustedes y puedan acceder a este programa. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez. Yo no estaba como muy enterada sobre la promoción de la especialización, pero me interesa mucho. Me parece muy interesante y bueno, lo que se ha conversado hoy. Y al respecto de la conversación, mi pregunta es si los plásticos que están en zona de bajamar, que uno ve, por ejemplo, en Buenaventura o en Tumaco, que están completos, o sea, es demasiado lo que hay en las zonas de Palafito, ¿ese plástico que uno encuentra ya es recuperable? Sí, ya hay algunos, o sea, dependiendo para qué lo vamos a recuperar, ¿cierto? No vamos a, digamos, a poder volver a fabricar la misma botella para agua o otro, pero sí se están fabricando con ellos los ladrillos plásticos, se están haciendo una serie de elementos que son útiles y que nos puede ayudar a reducir un poco este impacto que tenemos nosotros en la zona. De hecho, ya acá en Costa Pacífica, en Buenaventura, en Málaga, ya hay algunas comunidades que cuentan con las máquinas para
poder reducir esos plásticos y poder reutilizarlo. ¿Y los pozos sépticos debajo de estas zonas de palafito sí funcionan? O me imagino que tiene que haber algún sistema constructivo que los haga eficientes para que no Sí, se sí, llenen de agua cuando sube la existen. marea, por ejemplo. Exacto, no, existen en zonas de bajamar porque pues definitivamente nosotros no somos los únicos que tenemos esta zona, ¿cierto? Alrededor del mundo existen estas localidades y manejan unos tanques sépticos bien adecuados para eso, que están a nivel de las mismas casas, pero si me hago entender, funciona como funcionan los baños portátiles, ¿sí? Entonces, se utilizan dentro de la casa y pues hay que hacerle un mantenimiento pues regularmente, pero sí se puede hacer. Estos casos los hemos visto pues en Estados Unidos, zona de Florida, en la zona de Lafayette, de Galveston, donde están estas casas que tienen su sistema de manejo de aguas residuales adecuados. O sea que eso implica más área dentro de la vivienda. Tener dentro de la vivienda O un sea, espacio dentro de para... tu mismo, dentro de la vivienda, como te digo, es como un baño portátil, está cumpliendo la misma, está, Ah, ok, entiendo. digamos, utilizando el mismo espacio, lo único es que el tanque no se descarga al sistema, afuera, sino que se va acumulando por un tiempo, Ok. ¿sí? Ujú. Porque pensar en plantas de empetarse en esto en las zonas costeras acá en Es Colombia es más muy complejo. complejo, ¿cierto? Es más complejo, ¿por qué? Porque si nosotros, digamos, en las ciudades, lo que manejamos es un gradiente, un perfil, ¿cierto? Va de la parte más alta a la parte más baja, donde fluye. Pero aquí, precisamente y sobre todo por el cambio de las mareas, es mucho más difícil manejarlo. Tendríamos que estar en una zona más alta. Entonces, por eso tenemos que aplicar unos sistemas que sean apropiados para la zona, ¿sí? Lo que se utiliza en algunos lugares, como pues hay en San Andrés, hay en Santa Marta, son los emisarios submarinos. ¿Qué es un emisario submarino? Se recogen las aguas residuales y es una tubería que va hacia la zona costera que debe tener una profundidad adecuada y el tubo debe tener también una resistencia para que no se rompa y no se esparzan esos productos pues en la mitad del camino, ¿cierto? Entonces, ese tubo debe llevar el producto lo suficientemente lejos de la costa para que no vaya a ocasionar esos problemas de eutroficación, ¿sí? Allí se ocurren algunos errores precisamente porque por no invertir en la distancia del tubo o por no invertir en la densidad del tubo, en lo grueso del tubo, entonces se hacen más cortos, más delgados y pues no cumplen con la misma función. Simplemente dispersan esas aguas residuales muy cerca a las playas y a la zona donde los humanos están entonces ejerciendo sus actividades. Sí, y es muy fácil identificar cuando empezamos a ver organismos indicadores de contaminación, algas o algunos moluscos, algunos crustáceos, algunos macroinvertebrados que sabemos que son indicadores de esas condiciones. Entonces sabemos que no está funcionando bien el emisario. Incluso en Barcelona se ve también que falla. Ellos tienen como algo similar y por algunas épocas se contamina la bahía y no se puede nadar. Exactamente, Escucha. exactamente. Sí. Sobre ese tipo de soluciones es de lo que se trata la especialización. O sea, como indagar No, sobre esto. vení, te ¿Hacia muestro. dónde? No, en la especialización que vamos a hacer nosotros, eh, vamos. Bueno, la especialización, ustedes obtendrían el título de especialista en gestión ambiental de zona costera. Está aprobado por resolución, tiene una vigencia de 7 años. Y aquí, Betty, te muestro bueno, las asignaturas que vemos. Vemos política y legislación ambiental porque es importante que ustedes conozcan con qué base estamos trabajando. Gestión ambiental territorial, métodos de investigación para la gestión ambiental interdisciplinaria, ecosistemas costeros, porque pues aunque muchas veces vivimos en la zona costera, no sabemos cómo funcionan
esos sistemas, economía ambiental y ecológica, riesgos ambientales, como los que pueden haber, gestión ambiental comunitaria y gestión y manejo de zonas costeras. Estas son las asignaturas que ustedes ven cada semestre. Son 11 créditos, van a haber 4 asignaturas y como decía la compañera, vamos a tener un encuentro. Esto es virtual netamente. Ustedes hacen su revisión de documentos, de videos, hacen tareas y cada semana, los miércoles de 7 a 8:30, se reúnen con el profesor, con el docente de cada una de estas asignaturas, allí aclaran dudas, allí discuten, allí presentan y tienen esa relación no solamente con su profesor, sino con los otros compañeros. ¿Sí? Entonces se dan unas discusiones muy interesantes porque tenemos personas que están en Sucre, en Sincelejo, tenemos personas en San Andrés, tenemos personas en Tumaco, en Chocó, y cada una tiene una experiencia distinta que podemos entonces nosotros poner en contexto y pues aprendemos muchísimo más, ¿cierto? Esta especialización, y me disculpan que yo mueva esto así tan rápido, lo que queremos es que los estudiantes tengan una visión interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque también tenemos estudiantes, tenemos abogados, tenemos sociólogos, tenemos ingenieros, biólogos, o sea, de todas las disciplinas, y es una discusión muy interesante porque cada uno ve las cosas desde su punto de vista, pero la idea es poner en contexto, analizar esas problemáticas que hay y darle soluciones. Entonces, tener esa visión interdisciplinaria, adquirir esas herramientas de manejo, ¿sí? Que podemos tener allí en la solución de esos conflictos, y sobre todo adquirir esas habilidades que promuevan el liderazgo, porque las personas que toman la especialización son personas que están en la zona costera y que van a empezar a generar proyectos, van a empezar a generar soluciones, van a empezar a darle un cambio a estas zonas donde nos encontramos, ¿cierto? A esta especialización puede llegar cualquier profesional puede llegar aquí de cualquier lugar del mundo, de cualquier lugar del país. Tenemos también estudiantes de Bogotá que trabajan por ejemplo, tenemos un compañero que está en el ministerio y que tiene que ver con decisiones que se toman para zona costera. Tenemos otros compañeros en otras partes del país. Entonces, cualquier disciplina es bienvenida porque en la zona costera se dan todas las actividades, arquitectura, ingenierías, economía, todo está allí. Y estas personas entonces, además de esas capacidades pues, que ustedes tienen académicas e intelectuales y la experiencia cada uno en su campo, cómo poderla nosotros poner en práctica en estas zonas, ¿cierto? Como les decía, este es el plan de estudio, son 2 semestres, relativamente se pasan rapidísimo, muy agradable cada uno de estos ejercicios. ¿Y cuál es el perfil de salida? ¿Cierto? Entonces van a tener ustedes una suficiencia epistemológica de todas las teorías, los conceptos de enfoque de desarrollo sostenible y esas implicaciones que tiene la toma de decisiones en esos proyectos de desarrollo económico, una capacidad de análisis muy buena frente a esa complejidad ambiental, ¿sí? ¿Y dónde se pueden desempeñar ustedes? Instituciones públicas del sector ambiental, unidades de planeación o desarrollo territorial, asesoría o consultoría, ya van a tener ustedes las herramientas para poder hacer consultoría, o cargos de dirección o gestión en áreas de gestión ambiental. Entonces, esto les abre a los profesionales un panorama muy amplio donde poder desempeñarse posteriormente. Y no sé si hay otra pregunta. ¿Las inscripciones hasta cuándo van? ¿O ya lo puedo preguntar No, después por estamos correo? abiertas a inscripciones. Sí, lo único es que iniciamos clases el 8 de agosto. Tengan en cuenta eso. 8 de agosto iniciamos clases. Armando, ¿qué pregunta tienes? Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es David Núñez y bueno, tenía varias inquietudes, pero veo que ya otros compañeros y compañeras las tenían. Puntualmente, ¿qué costo tiene la especialización? Y si es modalidad virtual o es presencial. No, básicamente virtual.
virtual porque la idea es poder nosotros llegar a los diferentes sitios y especialmente a la zona costera, ¿cierto? Es netamente virtual. Ustedes van a tener un acompañamiento, una asesoría de cómo ingresar al sistema, de cómo bajar sus documentos, sus ejercicios, cómo conectarse, por ejemplo, como hoy, el encuentro sincrónico es básicamente esto que estamos haciendo aquí. Nos reunimos en una sala, conversamos sobre la temática de la semana, si hay dudas sobre los ejercicios, las tareas, si hay presentaciones, trabajos para entregar, se hacen entonces a través del sistema. Entonces, sí, es netamente virtual y no hay, digamos, que control de asistencia, ese tipo de cosas, no. Pues se espera que ustedes asistan a las reuniones, ¿cierto? A las charlas, pero pueden estar allí. Les comparto esta otra información. Nosotros vamos a estar reunidos. Bueno, preguntas sobre lo financiero, yo te daría aquí los teléfonos para que puedas manejar eso, no tengo claro ahorita los costos, pero nosotros vamos a tener una serie de reuniones a partir del 21 de junio, de 2 a 6 de la tarde. Si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, yo voy a estar aquí en estas salas. Facultad de Ciencias Básicas y la contraseña es básica del 2022. Yo voy a estar aquí en esta sala y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, una inquietud, cualquier cosa que necesiten, aquí voy a estar yo para poderles apoyar en lo que requieran. Muchas gracias, profe. Sí, en cuanto a los Ujú. procesos de acceso al programa, nosotros estaremos en contacto con ustedes, dándoles el instructivo para las inscripciones, dándole toda la información del tema de valores de inversión, opciones de financiación y demás, ¿vale? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué pena. Quería hacerle a la profesora Marta una preguntita Claro que sí. sobre Sí. un tema muy puntual. Profe, bueno, yo llegué poco por accidente a esta reunión, por accidente y no por accidente, porque en algún momento un amigo me había comentado sobre este programa de especialización. Sin Ujú. embargo, hoy me llegó un mensaje y me conecté. Eh, A ver, yo tengo una pregunta puntual, porque el tema mío de interés es el ordenamiento territorial. Sin embargo, vemos que la ley 388 o el espíritu de la ley 388 en Colombia es netamente continental. Sin embargo, vemos que Colombia es un país con dos costas. Entonces, en ese sentido, eh, mm, me causa mucha curiosidad de este programa de especialización. ¿Cómo sería esa articulación en temas de ordenamiento territorial desde los contenidos académicos que tiene la especialización? Sí, básicamente se trabaja el ordenamiento con esta información, con estas metodologías, digamos así, que se hacen a nivel global. Pero ese ordenamiento básicamente nosotros tenemos que aterrizarlos a través de los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? La zona costera no debe manejarse igual que la zona continental y ahí hemos tenido errores muy crasos, que simplemente los municipios gestionan o tienen su legislación solamente en la parte seca, en la parte terrestre. Y nos olvidamos totalmente del agua, lo que está húmedo, lo que está mojado, ¿cierto? Entonces, en los planes de ordenamiento territorial hay que incluir esas estructuras de manejo para los ecosistemas, para las zonas bajas, para las zonas, si les corresponde, marítimas también, ¿cierto? Pero a partir de allí,
muchas veces nosotros vemos estos planes de ordenamiento territorial que no tienen en cuenta para nada. También porque habían unos conflictos de intereses, que de este rincón para adelante es alcaldía y que de este rincón para allá es CBC o es Corpo Nariño o es Colchocó. ¿Sí? Allí o de aquí para allá es la DIMAR o de aquí para allá es otro organismo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, como les mencionaba allí, entre los sectores y entre las líneas de gobierno, cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Dónde tiene cada uno dónde cada uno tiene su injerencia y cada uno cómo va a hacer su gobernanza en el lugar, ¿sí? Pero la idea es eso, que ustedes, los nuevos profesionales que salgan aquí, puedan hacer ese tipo de ejercicios, que sabemos que hay unas falencias grandísimas allí. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, Sí, tal vez esta reunión queda grabada y puedan compartir esa grabación. estoy segura que me dice Valentina. Claro que sí. No, ¿sí? Sí. En este caso lo montaríamos a nuestro canal de YouTube y se lo compartimos al correo para que lo pueda volver a ver. Ok, muy amable. Dale, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Ya les anoté allí mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, pues no duden y nos vamos a reunir, como les dije, a partir del 21, si tienen alguna otra inquietud. Que tengan buena tarde, buena noche ya. Que Bueno, descansen. muchas Hasta gracias, luego. profe, Muchas por este gracias, espacio. muy amable. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego.